testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Pregúntale al notario. Con José de Jesús González, Notario 199. Ya está con nosotros José de Jesús González. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, notario. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? De un tema que todos en algún momento de la vida tratamos de lograr comprar. Una casa habitación. Recomendaciones para comprar una casa habitación. Adelante. Gracias. Es importante que cuando planeemos comprar una casa para vivir en ella, tengamos en mente los siguientes puntos a analizar. Llámese que vamos a comprar la casa a un desarrollador que es casa nueva, o bien que sea una casa usada y estamos comprándola de segunda o tercera opción. Primero, debemos siempre comprar una propiedad que tenga título o escritura. ¿Qué significa esto? Que no compremos una casa habitación o un inmueble que el dueño no justifique mediante una escritura pública que él es el propietario. Y segundo, que esté inscrita esa escritura pública en el registro público. Como ya hemos hablado, debe de estar inscrita en el registro público para que tenga valor ante el público, ante terceros, porque si no, no tiene valor que sea el dueño esa persona. Segundo, bajo ningún motivo debemos de comprar mediante un traspaso. Lo que comúnmente le llaman traspaso no es otra cosa que no cumplir las formalidades de una compraventa ante notario público y en escritura, y simplemente se firma un documento donde te dice: te traspaso la casa y ahora tú eres el dueño y me pagaste X cantidad. Eso no es recomendable, porque al final de cuentas sigue siendo el dueño ante terceros el original. Otra recomendación: no comprar recibiendo un poder. ¿Qué significa esto? Tenemos que cumplir los procesos de hacer la escritura ante notario y evitar que nos den un poder para nosotros ser el dueño y no pagar los impuestos. Esta es una recomendación también sumamente importante. ¿Qué documentos debemos de tener en regla para revisar antes de comprar? Primero, estar ciertos que el predial de la propiedad esté pagado. Segundo, aunque no es una obligación que se revise por el notario ni es un requisito para la compraventa, sí es importante que te acrediten que el agua esté totalmente pagada también. Es una recomendación. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar que, como no es un requisito para la compraventa, compras y luego te llega un adeudo de X cantidad de dinero por el agua. Otro punto importante es: si el inmueble o la casa habitación o departamento está en régimen de condominio, es importante que revisemos que no se adeuden cuotas de mantenimiento. Ponen letreros ahí a veces en las privadas, ¿no? Antes de comprar o rentar, pregunte, es correcto. Es importantísimo este tema porque llegamos, ya hicimos la escritura, revisamos que hay predial pagado, pero nos damos cuenta posteriormente que el señor que nos vendió debía una cantidad X a la administración del condominio, y eso terminamos nosotros pagando las consecuencias. También debemos de leer el reglamento del régimen de condominio antes de comprar, saber a qué nos estamos obligando. Es muy importante. En este sentido también debemos de revisar que la administración del condominio nos dé la autorización de ser condóminos a nosotros. Siguiente punto: es importante que no tenga gravámenes el inmueble. Tenemos que revisar, y esto se hace con un certificado de libertad de gravámenes. ¿Qué es un gravamen? Es una carga que tiene el inmueble que vamos a comprar. Comúnmente es una hipoteca con bancos o con terceras personas, adeudos que se pueda tener con el municipio, con el SAT o con otras instituciones del gobierno, inclusive también anotaciones de que hay algún litigio pendiente sobre esa propiedad. Es importante asegurarnos que no tenga gravamen. Ojo, en el evento de que haya un gravamen, acudir con el notario, y si es viable comprar con gravamen y liquidar el gravamen con el mismo dinero de la compraventa. Tu notario de confianza te va a asesorar y te va a decir cómo lo va a hacer, ¿no? Otro punto es identificar al vendedor. Nosotros somos los compradores y queremos estar ciertos de que quien me vende
es la persona que en verdad es dueña del inmueble. Y hay dos personas que nos pueden vender, personas físicas y personas morales. Si es una persona moral, debemos revisar el poder, que cumpla con las formalidades de representar a la empresa y que tenga las facultades correctas para poder vendernos ese inmueble. Se deben de tener el INE o el pasaporte de la persona que representa esa sociedad. Si es persona física, si es un individuo, lo primero que tenemos que saber es si es soltero o casado. Si es soltero, vende solo, nadie lo debe de acompañar a la venta. Si es casado, debemos de investigar, ¿vives ahí o no vives ahí? Y esto parece un poco chistoso, pero no lo es. De esto depende quién tiene que firmar la venta. Si vive ahí casado, sin importar el régimen en el que esté, debe de comparecer su cónyuge, ya sea porque le corresponde el 50% por bienes mancomunados o porque la ley del Código Familiar establece que cuando vendes tu casa habitación, tu pareja debe de firmar y comparecer para dar el consentimiento de que estás transmitiendo el hogar donde vives tú. Si no vive ahí la persona que te va a vender en esa casa habitación, si está casado por bienes mancomunados, firman la pareja. Si está casado por separación de bienes, solo firma el vendedor. Y por último, es importante que le pidamos al notario, que nos va a ayudar con la compraventa, que nos entregue el presupuesto. Es decir, que nos diga qué es lo que se va a pagar. Y no nada más cuánto se va a pagar, sino desglosado. Normalmente entre gastos, impuestos, derechos y honorarios se paga entre el 4,5% y 5% del valor de la operación. De ahí el desglose, te lo puedo decir en términos generales, el impuesto sobre adquisición de inmuebles es el 2,2%. Los derechos de registro público es el 0,83%, más el avalúo, más el certificado de libertad de gravamen, más la constancia de no adeudo fiscal y los honorarios del notario. Muchas veces, y en forma equivocada, pensamos que el notario se lleva todo ese dinero, cuando realmente es una sola pequeña cantidad y la gran mayoría son impuestos y derechos. Aunque los paga generalmente el vendedor, ¿verdad? Los paga el comprador. ¿Ah, el comprador? Sí. El vendedor paga el impuesto sobre la renta, que es la ganancia que puede tener al vender. El resto lo tiene que pagar el comprador. Resto, 4,5% lo paga el comprador. Hay que meterlo al valor de la propiedad. Al valor de la propiedad. Recomendaciones: siempre apoyarse en un notario para determinar y asesorarlos en la compraventa. El notario debe de ser imparcial. Y entonces busca proteger los intereses de las dos partes y sobre todo busca proteger el interés de la transacción. Segundo, nunca comprar una propiedad que no tenga título de propiedad inscrito en el registro público. Y tercero, de verdad, no manejen traspasos. El traspaso es un problema porque ante la sociedad sigue siendo dueño el anterior. Y él puede inclusive hasta venderlo, grabarlo, y si fallece, los herederos pueden reclamar esa propiedad. Esas son las recomendaciones que te puedo dar y les podemos dar para comprar una propiedad. Muy bien, pues ya luego podemos hablar de los que la compran con hipoteca, ¿no? Que es otro gran tema que con gusto lo abordamos. Para más interacción. Gracias. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaria199mx.